Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presente video tiene por objeto señalar lo que es la figura de la revocación de mandato. De manera muy somera, la revocación de mandato viene del artículo 35 constitucional, fracción novena. Esta figura se introdujo a partir del decreto del día 20 de diciembre del año 2019, que conjuntamente con la consulta popular es una de las prerrogativas que tenemos los ciudadanos para poder pues cambiar un poquito la democracia o la política de nuestro país. Recordemos que también como ciudadanos tenemos lo que es la petición o iniciativa de ley. Pero bueno, propiamente la revocación de mandato tiene su origen en el decreto que les acabo de mencionar y en ella se establece algunas situaciones, como por ejemplo, para poderse realizar se necesita, a diferencia de lo que fue la consulta popular, la solicitud de la ciudadanía. ¿En qué porcentaje? En un porcentaje del 3% del listado nominal. Pero además, ese 3% del listado nominal tiene que ser en 17 entidades federativas y al menos, y en cada una de ellas se tiene que dar este 3% del listado nominal. Bien, para que se lleve a cabo hay requerimientos en cuanto al término de este mandato. Recordemos que este mandato inició el 1 de diciembre de 2018 y termina el 30 de septiembre del 2024. Las reglas, o más bien, las reglas para esta revocación de mandato se emitieron en función de lo que pueda suceder después de este periodo. Pero, precisamente para el periodo del Ejecutivo Federal que ocupe este periodo del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2024 son otras. Y nos dice que esta solicitud se deberá de llevar a cabo a partir del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre del año en el que se llevan a cabo las elecciones. Propiamente en el 2021 tendríamos que solicitar esta revocación de mandato en ese periodo, del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Después, la autoridad propiamente, Registro Federal de Electores, tendría que tener 20 días para analizar esa solicitud y para valorar la idoneidad de esas firmas de los ciudadanos que están haciendo esa solicitud. Es decir, hablar que el 3% se da de manera real, que no hay duplicados de votos, que no hay credenciales ya que hayan expirado. Una vez que se dé esto, entonces ahora sí se emite la convocatoria propiamente para la revocación de mandato y a los 90 días propiamente se llevaría a cabo esta revocación de mandato para propiamente el primer domingo que sea después a esos 90 días. Pero ojo, aquí hay que hacer ciertas aclaraciones. Por ahí ya se está manejando fecha de marzo. Por ahí ya se está dando ya se está dando como un hecho o como una verdad que se va a llevar a cabo esta revocación de mandato. Lo cual no es verdad, porque vuelvo a insistir, se tiene que cumplimentar este 3% en las 17 entidades y en cada una el 3%. Pero además, ojo, no existe al momento la ley reglamentaria de la figura de revocación de mandato. No obstante de que, por ejemplo, para la figura de la consulta popular, el 19 de mayo del presente ya hubo ciertas reformas. Por ejemplo, que ahora en las consultas populares que precedan a esta que ya tuvimos días pasados propiamente,
el 1 de agosto del 2021, estas próximas consultas van a llevar 3 variables. Van a llevar el sí, el no y el abstencionismo, lo cual veremos mi reflexión en otro momento. Pero es importante ponerles en pie porque de acuerdo a este decreto de fecha 20 de diciembre de 2019, el Congreso tenía 180 días para emitir la ley reglamentaria. No lo hicieron. Bueno, tuvieron otra oportunidad cuando hicieron la reforma a la Ley Federal de la Consulta Popular y tampoco lo hicieron. Pero además, la figura, de acuerdo a este decreto, también tendría que verse reflejada en las legislaciones locales, lo cual tampoco ha sido cierto para el Estado de Puebla y que yo sepa en otras entidades federativas tampoco. Entonces, al no haber una ley reglamentaria y en fundamento al artículo 105 constitucional vigente, que nos dice que las leyes electorales se deberán llevar a cabo o deberán promulgarse 90 días antes del proceso electoral, pues ya no se llevó a cabo. Prácticamente ya no va a haber la ley reglamentaria. Y entonces el INE, como recordemos que como es la institución que lleva a cabo todos los procesos democráticos en nuestro país y es la autoridad administrativa legítima para ello, pues tendría que emitir un acuerdo. Y de ese acuerdo tendrían que emitirse lineamientos. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene cuando yo les digo que hay que tener bien estructurados y delimitados los 3 poderes, porque cuando uno no trabaja, se ven los demás afectados. En este caso, el Poder Legislativo no trabajó en cuanto a la ley reglamentaria para poder ejecutar esta figura de revocación de mandato. Pero además, en el mismo decreto se menciona que esta convocatoria se deberá llevar a cabo en su proceso con la disponibilidad presupuestaria que tenga el instituto encargado para ello. Pero esto me resulta un poquito también más allá. También por ahí ya algunos legisladores se han pronunciado sobre la posible pregunta. Y es que si revocación de mandato, ojo, no es consulta, es eso, revocación de mandato. Estamos hablando de un referéndum. Aquí no hay que hacer tanta situación de pensar y matar la cabeza de cómo voy a hacer la pregunta. Simplemente es, refrendas tu apoyo o se lo retiras al Ejecutivo Federal. Punto. No hay que hacer más, porque es una revocación. Entonces, la pregunta sería tan sencilla. ¿Estás de acuerdo en que continúe su mandato el actual Ejecutivo Federal? Respuesta, ¿sí o no? O sea, no es consulta. Y desde ahí partimos en que hay una equivocación en cuanto a la naturaleza jurídica de la revocación del mandato. Si bien es cierto, es una forma de participación, también lo es que no es igual a lo que es la consulta popular. Atendiendo a los conceptos de cada una de estas, es como se le debe de llevar a cabo. Y yo les decía, para el caso concreto de la revocación de mandato, no es suficiente que el sí se pronuncie por encima del no, sino que tiene que ser del 20.1 para que se pueda emitir la declaratoria de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque al igual que la consulta popular, nos exige un 40% del listado nominal, que
acudieran a votar para ser vinculante. Pero además nos dice que para proceder tiene que ser por mayoría absoluta. Entonces, en el entendido de que tendría que ser el 20.1% de ese 40% de ciudadanos que salieran a emitir su voto para que se emitiera la declaratoria. Entonces, ¿y quién tendría que emitir la declaratoria? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, vean ustedes cómo es muy complicado. Si la consulta popular fue muy complicado, pues imagínense ustedes lo que sería la revocación de mandato. Y como yo se los establecí en un momento, de verdad, para nosotros los que nos dedicamos a esta materia, sería bien importante que se pudieran echar a andar esas dos figuras y también promover la participación de la ciudadanía en un 0.13% del listado nominal para hacer las iniciativas de ley, que también está contemplada en el artículo 35 constitucional de México. La cuestión es el cómo, la cuestión es el qué, o sea, cuál es el contexto en el cual nos encontramos como para estar pensando en consultas populares que no son de temas que ya vimos que estén relacionados conforme a la ley. ¿Cuál es la situación de hacer una revocación de mandato cuando ya vimos que la participación de la ciudadanía no es la que se necesita o la que se requiere para poder ser vinculatorio? Entonces, derivado de esto, yo sí me pronuncio a favor de la democracia, a favor de las figuras de participación ciudadana directa, mas no creo que sea justo la coyuntura para estar gastando en este tipo de situaciones, porque la ciudadanía desgraciadamente no las están aterrizando y los entes políticos no las están utilizando para el objetivo que fueron creados, sino los están utilizando para asuntos políticos, para asuntos meramente distractorios. Y bueno, más allá de lo que es lo jurídico, hablemos también la amabilidad o la amabilidad con el medio ambiente. ¿Cuántas boletas no se destruyen en un proceso electoral? Es decir, ¿cuántas no se cancelan? Quienes han sido funcionarios de mesa directiva saben cuántas se cancelan. ¿Cuántas se cancelaron en el proceso electoral ordinario? ¿Cuántas papeletas se cancelaron para la consulta popular? Y de alcanzar el 3% del listado nominal, ¿cuántas papeletas no se van a cancelar posteriormente, a destruir, por no ser vinculantes, por no alcanzar el porcentaje requerido para que sea y se emita la declaratoria? Ahí está, el tema ahí está, y vuelvo a insistir, la materia electoral es bastante amplia, y aunque haya abogados muy expertos en otras áreas, propiamente la materia electoral no la asimilan o no la ven como realmente una complejidad de varios actores, porque no nada más estamos viendo o contemplando el aspecto jurídico, sino también tenemos que ver el aspecto político. Y como ya lo vimos en cuanto a la presidencia del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí no fue jurídica la decisión, fue política. Tan es así que ahora se tuvo que el expresidente tuvo que hacer una renuncia. Entonces vean ustedes cómo no es así de que ya vámonos a la revocación de mandato. No, hay que establecer jurídicamente si es posible, políticamente si es posible y moralmente si es idónea para los tiempos que estamos llevando en estos momentos, cuando requerimos capital para otras cosas y no para acciones mediáticas.
Muy buenas tardes.